Es un privilegio estar aquí con ustedes otra vez esta semana y antes de empezar vayamos al Padre en oración para que nos ayude y nos ilumine lo que dice su palabra. Señor, en esta mañana pido que abres los corazones y las mentes de tu pueblo, Señor, para que podamos ver claramente lo que nos has revelado acerca de tu Hijo precioso, Señor. Que cada vez que nosotros miramos un destello de su belleza, Señor, que nos transforma, que nos cambia y que nos lleva a vivir una vida que es agradable a ti, Señor. Ayúdanos y guíanos por medio de tu Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te pido. Amén. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 5. Y quiero darles un recordatorio, quiero recordarles de algo. 1 de Juan, capítulo 5, les voy a leer del versículo 10 al 13. Juan dice esto, dice: el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Hermanos, en la mente de Dios, en la economía de Dios quizás se puede decir, no hay nada más precioso que compara en valor y gloria a su Hijo. Como aprendimos la semana pasada, fue por medio del Hijo que Él creó a todo el mundo y fue para el Hijo que Él creó al mundo. A través del Hijo, Dios ha elegido revelar todo lo que siempre quiso que nosotros supiéramos acerca de Él. Y a través del Hijo, Dios hizo la provisión para la purificación de nuestros pecados. Y fue en la purificación de nuestros pecados que el Hijo demostró el mayor acto de amor hacia una multitud de pecadores que no hicieron nada más que burlarse y rebelarse contra el Dios que los creó. Los que creemos en Él tenemos este testigo que nos dice Juan, este testimonio. Y el testimonio es que tenemos la vida eterna, que Dios nos ha dado la vida eterna. ¿Y en quién se encuentra esta vida? Se encuentra en el Hijo. Y los que tenemos al Hijo tenemos esta vida, tenemos la vida. Note aquí que Juan no está diciendo que tenemos una vida, porque si lo escribiría de esa manera, podríamos sugerir que hay otras vidas alternativas. Pero con rotundidad yo les puedo decir que la respuesta es no. No hay otro camino o alternativa. La vida se encuentra en Cristo y exclusivamente en Él. Y Juan nos escribe esto para que nosotros supiéramos. Si creemos en la persona y obra de Jesucristo, poseemos la vida eterna, poseemos la vida, poseemos a Él. Y en la mente de Dios poseemos todo lo que necesitaremos. En la mente de Dios tenemos a la persona más preciosa y magnífica que Él ha escogido, como hemos aprendido, a exaltar a lo sumo, a lo más alto. Y bajo de Él, bajo su autoridad ha puesto todo. Él es Cristo. Y si usted cree en la persona y obra de Cristo, puede regocijarse en esta mañana porque usted tiene todo. La semana pasada les había dicho que íbamos a
continuar con nuestro estudio de la persona y obra de Cristo y íbamos a hablar tocante unos aspectos del amor que Cristo tiene hacia el creyente. Y es importante que miramos esto, porque como les había dicho, es una de las motivaciones que vamos a ver hoy que nos ayudan a vivir una vida que es agradable delante de Dios. Entonces vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, comenzando en el versículo 6. Leemos así. Dice: por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferíamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Dice aquí: por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios, y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió para todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Aquí Pablo nos da dos motivaciones y dice que nuestra ambición debe de ser vivir una vida que es agradable a Dios, bien sea en su mera presencia en el cielo o aquí en la tierra. Y vamos a verlo más a detalle. Pero en el capítulo 4 de 2 de Corintios, en el versículo 17 y 18, Pablo nos hace notar que las luchas y las aflicciones que enfrentamos en la vida son solo temporales, son solo por un momento y tienen un propósito. Y el propósito detrás de ellos y el resultado que producen sobrepasan la vida que para nosotros aparentemente puede ser sombría y afligida, y eso es muy real. Eso es algo que nosotros soportamos aquí en la tierra, pero menciona que están produciéndose un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. En el versículo 18 de este mismo capítulo continúa diciendo que no miramos ni fijamos nuestra esperanza en lo que vemos, dado que las cosas que vemos aquí son temporales, son físicas. Pero nosotros debemos de centrar nuestra atención en las cosas que no podemos ver físicamente, en las cosas celestiales. En Colosenses 3:2 Pablo dice que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. Estas cosas son eternas y continúan a la otra vida para el creyente. Además, del versículo 1 al versículo 5 de 2 de Corintios 5, Pablo nos explica que un día, cuando nuestra tienda de campaña, es decir, nuestro cuerpo físico, sea derribada, cuando nuestro cuerpo físico sea derribada, podemos estar seguros de que tenemos una nueva morada en el cielo. Explica además cómo Él anhela y desea ser revestido de su morada celestial, un cuerpo nuevo, o como Él dice, un edificio no hecho de manos, sino eterno en los cielos. Pero, sin embargo, Pablo es plenamente consciente de que aunque no estemos
en nuestra situación ideal, revestidos plenamente en nuestra morada celestial, Dios es quien se ha propuesto y nos ha permitido vivir en esta tienda temporal. Ahora, en el versículo 5, Pablo confirma que esta promesa se cumplirá porque Dios es el que nos ha preparado para este momento y nos ha dado la morada del Espíritu Santo como prenda de su regreso. Y este es el trasfondo para la transición de Pablo para instar al creyente a mantener firme su esperanza en Dios, o como leímos, dice mantener la confianza. En el versículo 6, vamos a verlo más a detalle. Dice, por eso mantenemos siempre la confianza. En la Biblia de inglés, la palabra confianza se traduce como valor, pero yo creo que tal como está escrito aquí, es un mejor rendimiento de lo que Pablo está tratando de comunicar. Cuando nosotros leemos la frase mantener la confianza, debemos pensar en términos de esperanza. Muchas veces nosotros escuchamos la frase ten fe o ten ánimo, que transmite la idea de esperanza. Y aunque hay pasajes en la Biblia que nos llama a tener valentía y valor en términos de fortaleza, este no es uno. Pablo nos está hablando tocante la esperanza. Nosotros podemos tener la esperanza y podemos actuar porque sabemos quién es nuestro Dios. Les dije la semana pasada que a veces el desaliento es muy perjudicial para la vida del cristiano, especialmente cuando uno solo se está fijando en lo que es aquí y ahora. Pero quiero darles otros ejemplos en la Biblia de creyentes que reconocieron quién era su Dios y pudieron pasar por sus aflicciones. El primero que les quiero dar es Jeremías. Jeremías pudo tener esperanza en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque comprendió que el Señor era un Dios amoroso, fiel, un Señor que sus compasiones nunca fallan y son nuevas cada mañana. Y este pasaje en Lamentaciones 3 es muy especial. Es muy especial porque este es el único que resalta de tal manera, porque a través de todo el libro de Lamentaciones, y si usted lo lee del capítulo 1 al capítulo 5, nosotros estamos leyendo el relato de un hombre, de un testigo, un hombre que vio a la ciudad de Jerusalén caer a la ruina cuando el rey de Babilonia la asedió y hizo polvo los muros de la ciudad. Jeremías nos contaba de cosas horrendas, cosas que sucedieron en aquel entonces, las matazones de los sacerdotes en los templos, los hambres que pasaban la gente, tal que las mamases contemplaban comerse a sus hijos, cosas terribles, terribles. Pero aún siendo testigo de todo esto, Jeremías recordó quién era su Dios. Leemos lo que dice Lamentaciones 3, 21 al 23. Dice esto: pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Dice, por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Aquí vemos un hombre siendo afligido, pero se recordó, se le vino a la memoria lo que él sabía de Dios. Habacuc solo pudo decir lo que dijo en su oración al Señor porque sabía quién era su Dios. Él dijo, aunque todo en este mundo pereciera, su alegría y su fuerza estaban fijadas en el Dios de su salvación. Y porque sabía quién era Dios, podía descansar su esperanza y su fuerza en Él y no en sí mismo. Hermanos, a veces cometemos el error de cuando vemos a un cristiano, a un hombre o mujer de Dios, un gran hombre o mujer de Dios,
a veces cometemos el error de atribuir su piedad a algo que está dentro de ellos. Tal vez pensamos que sea una fortaleza o una disciplina que forma parte de su personalidad, pero les voy a decir que esto nunca es el caso. Son pecadores igual que usted y yo. Las personas más fuertes y piadosas que conocemos son, en la mayoría de las veces, son muy conscientes de su total incapacidad para agradar a Dios con sus propias fuerzas. Y estando consciente de esto, no se les permite otra opción más que aferrarse furiosamente a Cristo. No se les presta otra opción más que usar las únicas armas que son proporcionadas para la guerra. Las armas que son el estudio de las Escrituras y una vida dada a la oración. Estas armas son las únicas que usted y yo tenemos. Pero verdaderamente estas armas son suficientes. Por tan simple que suena, estas armas son suficientes. Solo mediante el estudio de las Escrituras y la oración y comunión regular con el Señor, llegamos a saber quién es Él verdaderamente. Vemos aquí en el versículo 6 de 2 Corintios 5 también que dice Pablo, incluso sabiendo que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Pablo está aceptando la realidad aquí. Y la realidad es que mientras estamos presentes en la tierra, en nuestros cuerpos físicos, estamos ausentes del Señor. Para el creyente, estar presente con el Señor es una gran esperanza y aspiración que debe dirigir nuestras vidas. Versículo 7 dice, en efecto, vivimos por fe, no por vista. De nuevo, caminamos por fe basándonos en lo que sabemos de Dios, no en lo que suponemos. Lo que vemos físicamente no siempre coincide con lo que la Biblia dice. Estamos llamados a obedecer a Dios, aun cuando no somos capaces de ver el cuadro completo al final. No somos soberanos. Y esto nos lleva para atrás a la idea de que nosotros tenemos que saber quién es Dios. Y sabiendo eso nos ayuda a caminar en fe. El salmista decía que aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré porque estás conmigo. La obediencia a Dios y el caminar por fe confirman aún más el carácter de nuestro Señor. Y a través de esa forma de vivir, Dios nos confirma lo que Él dice de sí mismo en su palabra. Muchas de las veces Dios revela más de su belleza, más de su resplandor cuando estamos caminando por el valle de la muerte que cuando estamos en la dicha de la vida. Pero quiero decirles que esta fe no es un salto a la oscuridad, no es una fe ciega, es un salto a la luz, basada en lo que dice las Escrituras, porque la palabra de Dios es poderosa, es suprema sobre todo. Y aunque nosotros quizás no es algo tangible que no podemos detener con nuestras manos, no quiere decir que no sea cierto. Nuestra fe está basada en lo que Dios ha dicho, en lo que Él ya habló. En el versículo 8 dice, así que mantenemos confiados otra vez y preferíamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Puesto que caminamos por fe, permanecemos con buen ánimo y nos aferramos a nuestra esperanza en el Señor. Ahora, aunque el escenario ideal sería dejar esta morada terrenal y estar físicamente presente con Dios, todavía permanecemos aquí y permanecemos con buen ánimo y nos aferramos
a nuestra esperanza y a la promesa que esto va a suceder pronto. En el versículo 9, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Esta es la ambición que debe apoderarse de la vida de todo cristiano. Muchas veces se nos dice que cuando nosotros nos convertimos en cristianos, que nuestras ambiciones deben de cesar. Pero como vemos aquí, eso no es verdad. Nuestra ambición por las cosas equivocadas es lo que debe llegar a su fin. La Biblia no nos dice que abandonemos toda ambición. Nos dice que abandonemos las ambiciones que son egoístas, que nos desvían del Señor, que nos llevan a perseguir placeres menores. Escuchen lo que dice aquí Romanos 2, 5 al 8. Perdón, el versículo 6. Dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. ¿Usted sabía que la Biblia no está contra la búsqueda de gloria? Pero es cuando nosotros nos gloriamos en nosotros mismos que se rinden los resultados que vimos en Romanos 2:8. Note esto, Pablo está diciendo que ya sea que esté en la misma presencia de Dios o aquí en la tierra, mi ambición sigue siendo la misma. Mientras yo tenga un cuerpo glorificado y esté completamente santificado en la misma presencia del Señor, estoy seguro de que estaré capacitado para llevar a cabo esta ambición mientras esté con Él. Pero también quiero perseguir esta ambición ahorita, aquí, presente en este cuerpo físico. Y esta ambición debe de modelar la vida del cristiano. En los versículos que siguen, Pablo nos da las motivaciones que nos permitan vivir una vida en pos de la ambición de ser agradable a Dios. Vemos aquí en el versículo 10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Aunque esta es una de las mayores motivaciones que tenemos para vivir, de las dos que miraremos en esta mañana, es la menor. Y la verdad es que un día seremos presentados ante el tribunal de Dios y cada cosa que hayamos hecho en esta vida será expuesta para que Dios la juzgue y la escudriñe. Tendremos que responder ante Él. Yo estaba estudiando esto y crucé un pasaje en Eclesiastés 11, en el versículo 9, y cuando leí esto fue It was very sobering. Fue algo muy sobrio para mí. Dice aquí, alégrate joven en tu juventud, deje que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Cuando leí esto dice, ya, es todo. Sigue los impulsos de tu corazón. Pero no acabé de leer lo demás. Dice, pero ten en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Y ahí es cuando me calmé. Sí. En 1 Corintios 3, Pablo nos habla de este juicio.
Primera de Corintios 3, versículo 12. Dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Menciona aquí que nuestras obras serán probadas por fuego. Habrá obras que serán quemadas, habrá obras que serán consumidas y habrá obras que van a permanecer. Y aquellas obras que resistan la prueba del fuego serán recompensados. Y serán recompensados por todo lo que ellos hicieron aquí en la tierra. Note aquí que Pablo menciona que habrá algunos que sufran pérdida, pero ellos mismos serán salvos. Tenemos que entender que el juicio para el creyente es diferente. El juicio para el creyente no es condenatorio. No es condenatorio y no se dirige hacia el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó la pena por el pecado cuando cargó con la ira de Dios en nuestro favor. Él es, como les había dicho, el mediador del nuevo pacto, el sumo sacerdote quien se ofreció él mismo como el sacrificio de nuestro pecado. Este juicio para los creyentes determina nuestra recompensa eterna. El sacrificio de Cristo fue tan eficaz, tan poderoso, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Todos los pecados pasados, presentes y futuros han sido resueltos. Y por tan aterrador que parezca presentarnos ante el tribunal de Dios, y deberíamos tener un profundo sentimiento de reverencia al presentarnos delante, pensando de ese día. Cuando nosotros miramos al rostro del que nos juzga, será nuestro Padre. El que nos juzga es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. El que nos juzga pagó el costo precioso de sacrificar a su único Hijo, a quien amaba desde la eternidad. Dios no derramará su ira sobre sus hijos porque esa obra ya fue cumplida por Cristo. Y a causa de la obra final de Cristo, los creyentes que sufren pérdida aún serán admitidos en el reino de los cielos. En la nueva traducción viviente, en la nueva traducción viviente, en el versículo 15 de este pasaje, lo nota como uno que apenas escapa a través de una pared de llamas. Y quiero preguntarles, ¿serás tú el día del juicio final quien apenas escapa del muro del fuego? ¿Qué galardón, qué recompensa, qué reconocimiento en esta tierra vale la pena perseguir si al final de nuestras vidas lo encontramos quemadas en las llamas de la prueba y juicio? Si nuestra búsqueda de estas cosas es para encontrar plenitud de gozo, placer y propósito en ellas, nuestros corazones se han dirigido hacia la ambición equivocada. Dios no se opone que nosotros tengamos cosas bonitas, pero se opone que las cosas bonitas no tengan a nosotros. La gloria, la alabanza y el reconocimiento de nuestro Señor deberían ser el impulso fundamental que nos empuje a perseguir lo que sea que nosotros perseguimos.
Para los que estamos en Cristo hay trascendencia en todo lo que hacemos. Cada aspecto de nuestras vidas es una mayordomía, un acto de adoración y una forma de captar una porción de su mirada, de captar su aprobación. Incluso en las cosas más pequeñas. Mateo 10:42 nos dice: ¿y quién de siquiera un vaso de agua fresco le da a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos? Os aseguro que no perderá su recompensa. Hasta en lo más simple, hecho con un corazón de agradecimiento y de adoración a Dios, no será sobrepasado. Esta es la aprobación, este es el reconocimiento que vale la pena vivir y morir. Esta es nuestra primera motivación. Ahora en 2 Corintios 5, vaya conmigo al versículo 14. Aquí encontramos la mayor motivación que Pablo nos dice, y dice que el amor de Cristo nos obliga. Nos obliga. Es decir, este amor nos constriñe, nos controla. Y a veces malinterpretamos lo que Pablo está diciendo aquí. No era el gran amor de Pablo hacia Cristo que lo controlaba, sino que era el gran amor de Cristo por Pablo lo que lo atenazaba y lo agarraba y lo controlaba hasta lo más profundo de su ser. La mente y el corazón de Pablo están bajo el control consciente de Cristo. Esta palabra, constreñir o controlar, quiere significar ser impelido o impulsado o conducido a lo largo de un curso del cual uno no se puede desviar. Un gran misionero, yo creo que fue Hudson Taylor, que ilustró la vida de Pablo y describió la vida del Pablo como la del río Yangtze, que es el río más largo en Eurasia y el tercer más largo en el mundo, que a veces fluye con fuerzas y rapidez por un canal estrecho y a veces fluye pacíficamente por una llanura estrecha, pero siempre avanzando irresistiblemente hacia el mar. Hermanos, si vemos a veces aquí un elemento de restricción con el control de Cristo sobre nuestras vidas, solo tiene que ver con los deseos o impulsos egoístas que nos harían malgastar nuestras fuerzas y energías en cosas secundarias. Al leer el libro de los Hechos y las epístolas que escribe Pablo, vemos un hombre de Dios que ha sido sometido a duras pruebas por causa de Cristo. Pero sin embargo, Pablo lo soportó porque el amor de Cristo por él no le dejaba otra opción. Esto es lo que motivó a Pablo a perseguir vigorosamente la ambición de agradar a Dios en la tierra. Hermanos, si solo pudiéramos captar una pequeña fracción de la magnitud y la excelencia del amor de Cristo por nosotros, bastaría para lanzarnos en incontables edades de piedad. Nos quebrantaría. Podríamos pasarnos toda la vida estudiando el amor de Cristo por nosotros y sería una devoción digna de una vida. Pero aún así no habríamos arañado la superficie de sus profundidades. Pero en esta mañana quiero que consideren 4 formas en que se demuestra la profundidad del amor de Cristo. Estos solamente son 4, pero vamos a ver aquí. Dice, la profundidad del amor de Cristo se demuestra por lo que le costó. En Efesios 5:1 dice Pablo aquí,
Dice, por tanto, imitad a Dios como hijos muy amados y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Pablo en Efesios 5 nos está mostrando la profundidad del amor de Cristo hacia nosotros en que Él mismo se dio a nosotros. Además, observe que no solo dio su tiempo, su energía, sus recursos, soportando todas las inconvenientes o incluso el sufrimiento. No, Cristo dio su vida entera en humildad, como nos dice Filipenses 2. Pero más específicamente, como Pablo señala aquí, Él dio su vida por usted, para mí, para nosotros. Si eres creyente, puedes estar seguro de que se te ha concedido esta inmensa medida de misericordia y gracia. La obra de Cristo en la cruz fue parte del gran plan de la redención y salvación de Dios. Y toda la Trinidad actúa en tu salvación. Toda la Trinidad está obrando en tu salvación. Dios el Padre la decretó desde antes de la fundación del mundo. Dios el Hijo llevó a cabo la salvación prometida en el Calvario y intercede por ustedes y por mí al lado derecho del Señor. Y el Espíritu Santo, que es el sello que garantiza que un día se completará nuestra salvación, Él nos dirige y nos guía mientras perseguimos nuestra ambición piadosa. No debemos esperar que Cristo y el resto de la divinidad hayan hecho y están haciendo todo esto para que un día, cuando usted se presenta delante de Dios, cuando llegamos al cielo, Él pueda recibirnos con un ceño fruncido de desdén y desaprobación. Esto le costó muy caro y estuvo dispuesto a soportar toda la copa de la ira de Dios para que en Él pudiéramos ser tratados como justos ante el tribunal de Dios. Puede decir amén. Número 2, la profundidad del amor de Cristo se demuestra por lo poco que lo merecemos. Si hiciéramos todo según las reglas y si siguiéramos al pie de la letra todo lo que Dios exige, entonces nuestra respuesta a su amor por nosotros sería uno de derecho. No demostraría mucho de su amor por nosotros. Dicho esto, Cristo nos amó incluso cuando lo ofendimos, lo despreciamos y lo rechazamos. Y cuando llegamos a comprender cuán inmerecidos somos de su amor, entonces podremos comprender una fracción de la profundidad de su amor. En Romanos 5 al 8, versículos 6 al 8 dice: en verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero escuche lo que dice aquí: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando lleguemos a comprender cuán inmerecidos somos de su amor, podemos comprender una fracción de la profundidad de su amor. Número 3, la profundidad del amor de Cristo también se demuestra por los privilegios y beneficios que recibimos al ser recipientes de ese amor. Gracias a lo que Cristo realizó en la cruz, nos hemos convertido en una nueva creación. Dios nos adopta en su familia y ahora somos coherederos con Cristo. Y como resultado,
disfrutamos de los beneficios de la salvación. Somos libres de la pena del pecado y gradualmente siendo liberados de su poder hasta el día en que esperamos ser libres de su misma presencia. Somos rescatados de las garras del tormento eterno y se nos da un lugar en la presencia de Dios el Padre, donde toda la plenitud de alegría se puede encontrar junto a los placeres eternos que se encuentran a su derecha. Somos hijos que esperan una herencia en el cielo, una herencia que es incorruptible, imperecedora y que no nos puede ser arrebatada. Efesios 1:8 nos dice que tenemos las riquezas de la gracia de Dios prodigadas sobre nosotros. De este modo se demuestra también la profundidad del amor de Cristo por nosotros. Y número 4, la profundidad del amor de Cristo se demuestra también por la libertad con lo que nos amó. Si una persona hace cosas buenas por nosotros porque alguien le obliga, cuando en realidad ellos no quieren, entonces, ¿qué pensaríamos sobre su amor hacia nosotros? ¿Verdad? Si yo comparto las galletas con ustedes solo porque mi mamá me está diciendo y está parada enseguida de mí con un cinto, dirías que no te las di generosamente, no te las di con amor. Entonces, ¿qué pensarías de mi amor por ti? La acción del amor no puede ser forzada. El amor es profundo en proporción a su libertad. Vemos la profundidad del amor de Cristo por nosotros en la libertad con la que elige amarnos. Juan 10:18 dice esto, dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Cristo tiene toda autoridad para detener su amor y para dártela. Pero Él ha escogido dártela de una manera sobreabundante. Hay veces que nosotros escuchamos que Dios tiene un sentido de humor, ¿verdad? Y a lo largo del Antiguo Testamento, Israel básicamente le pregunta a Dios que, ¿por qué es que nos amas, Dios? ¿Por qué? Y Dios responde diciendo, porque sí, porque yo te amo. Y vemos que, sobre todo en el libro de los Jueces, lo infiel que fue Israel a Dios. Pero aún así Dios siguió siendo fiel a su pacto con ellos. El capítulo 36 del libro de Ezequiel destaca este mismo punto. Vemos aquí, en Ezequiel 36, versículo 16, dice esto, dice, el Señor me dirigió otra vez la palabra. Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso,
adviértale al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo que afirma el Señor omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas y idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré este corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Ahí podemos parar. Vemos que Dios, por causa de su santo nombre, no porque Israel fue perfecto, fueron lo más el pueblo mejor en todo el mundo anciano, no, fue porque Dios iba a ser fiel a su pacto y no iba a permitir que su nombre fuera profanado. Pero Dios los va a restaurar, vemos aquí, los va a cambiar completamente. Eso, hermanos, es una demostración de amor profundo. Y este tipo de amor casi parece incorrecto. La libertad con la que Dios nos ama nos permite vislumbrar la profundidad y su magnitud. Quizás eso es algo que nosotros vamos a batallar en creer qué tanto Dios verdaderamente nos ama. Pero estas son solo algunas de las formas en que la profundidad del amor de Cristo se ha demostrado para nosotros en las Escrituras. En esto debemos fijar nuestra mente. Nuestra esperanza es cuando nos olvidamos de nosotros mismos en la contemplación de su amor por nosotros. Cuando hacemos eso, nace el amor a Cristo y comienza en su crecimiento. Y nuestro amor hacia Él no es más que una respuesta de su gran amor por nosotros. Y cuando se compara con su majestuoso esplendor, el nuestro sería tan débil que casi no seríamos conscientes de Él. La realidad del amor de Cristo hacia nosotros solo se muestra en la medida en que dejamos de vivir para nosotros mismos. Y de nuevo este amor se centra en la cruz. Cuando nos detenemos en nuestras incoherencias, nuestros defectos, nuestras incapacidades, en nuestros fracasos, nos damos cuenta de que no tenemos esperanza. Y como resultado, la desesperación, el desaliento aparece como respuesta cuando optamos a confiar en nosotros mismos. Y con razón, porque ¿qué esperanza tenemos en nosotros mismos? Como dice el himno, dice: pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Nuestros ojos deben volverse hacia Cristo y la contemplación de su amor por nosotros. Eso nos impulsará y nos obligará para vivir por Él. Al fin y al cabo, por eso murió. Y aquí nos explica Pablo en 2 Corintios 5, versículo 15. Dice: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Yo me acuerdo de nuestro primer servicio de los jóvenes adultos. El pastor Daniel nos había dicho y nos había explicado cuál era el fin principal del hombre, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
Fuimos salvados y liberados no para que pudiéramos usar nuestra libertad para nosotros mismos. Fuimos liberados para vivir una vida de servicio al que murió y resucitó por nosotros. La Biblia dice que somos esclavos de justicia. El sellamento del Espíritu Santo confirma que no somos de nosotros, sino que fuimos comprados. Nosotros no somos autónomos. Dios pagó por nosotros con la sangre de su Hijo. Con esto quiero terminar. Esta ambición de agradar a Dios mientras estemos en la tierra y el deseo de vivir para Cristo, el que murió y resucitó por nosotros, estos deben de ser los objetivos, las aspiraciones que deben caracterizar la vida de todo cristiano. El recordar que un día daremos cuenta a Dios de toda obra buena o mala realizada en la tierra, nos ayuda y nos permite vivir nuestra vida a la luz de la eternidad. Habrá recompensas para aquellos quienes sus obras resistan la prueba del fuego, pero, sin embargo, contemplar la profundidad del amor de Cristo es una motivación mayor que nos ayuda a llevar una vida santa y agradable ante sus ojos. No es el seguimiento de reglas lo que hace a uno piadoso. Si se acuerdan, los fariseos hacían eso, eran expertos. Es el reconocimiento de lo que Cristo ha hecho en la cruz lo que fomenta, un corazón de gratitud en aquellos que comprenden una parte del alcance de su amor por ellos. Y ahí reside el verdadero poder. Y por eso el Evangelio está explicado como el misterio de la fe. Como dice Pablo en Efesios 3, espero que lleguéis a comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y que llegues a conocer verdaderamente el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento y toda comprensión. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias, oh Señor, porque podemos ver cuán grande es el amor que nos tienes hacia nosotros, Señor. Entendemos que tampoco merecemos ese amor, pero como quiera has elegido darnos ese amor en abundancia por medio de tu Hijo. Te adoramos, Señor, y pido, Señor, que contemplando ese amor, Señor, nos constriñe y nos mueve tal como movió a Pablo para vivir una vida que es agradable delante de ti. Señor, ayúdanos a mantener en nuestra mente que un día todo lo que hacemos será juzgado. Tú verás todas nuestras obras. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo que nos guía y que nos enseña lo que nos has dicho por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Esté con nosotros cuando nos salgamos de aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.